La música alta llenaba la sala, mezclada con el sonido sordo de risas y conversaciones. Yo estaba de pie junto a unos conocidos, sosteniendo un vaso vacío, cuando le vi. No fue el baile lo que me llamó la atención al principio, sino la forma en que le miraba. Una sonrisa que hacía años que no veía se dibujaba en su rostro. Movimientos sincronizados, casi íntimos, tan diferentes de los aburridos bailes que habíamos compartido en fiestas anteriores. Por un momento, pensé que era una ilusión. Tal vez fuera el reflejo de las luces de colores o el espeso humo que llenaba el ambiente. Pero no lo era. Estaban allí, tan cerca, tan conectados, que mi corazón empezó a latir demasiado deprisa, como si intentara advertirme de lo que estaba por venir. Intenté convencerme de que solo era una coincidencia. Quizás solo era un amigo, alguien que había conocido esa noche. Pero la forma en que le tocó la cintura, sus dedos deslizándose suavemente por su vestido, la forma en que ladeó la cabeza para reírse de algo que él dijo, me destrozaron. Eran gestos demasiado íntimos, demasiado personales, para ser casuales. Tragué saliva, sintiendo el sabor amargo de lo que solo podía ser una traición. Me temblaban las manos mientras sostenía el vaso, y mis ojos no podían apartar la vista de la escena. Cada segundo parecía una eternidad. La habitación giraba a mi alrededor, pero mi vista permanecía fija en ellos, como si el mundo se hubiera detenido para que yo lo viera a cámara lenta. No me vieron enseguida. Estaba tan absorta en el que no parecía haber nadie más en la fiesta. Era como si la sala estuviera vacía, como si yo no formara parte de la ecuación. Se me apretó el pecho, me ardían los pulmones, pero no podía apartar la mirada. Fue un shock tan paralizante como doloroso. Cuando por fin se dieron cuenta de mi presencia, fue como si el tiempo se congelara. Sus ojos se encontraron con los míos y, por un momento, la culpabilidad se reflejó en el rostro que antes lucía una sonrisa despreocupada. Luego me miró, confuso e inquieto, pero sin apartar los brazos de su cintura. Era como ver un castillo de naipes desmoronarse lentamente, sabiendo que cada pieza que caía era una parte de mí que se estaba haciendo pedazos. Intentó apartarse de él, pero ya era demasiado tarde. No es lo que parece, salió de su boca. Era tan tópico que estuve a punto de reírme, pero el dolor era más fuerte. Mi silencio fue la respuesta. ¿Qué más había que decir? Ahí estaba todo, la confirmación de lo que había temido y el comienzo de algo mucho más grande que una traición. Era la destrucción de todo en lo que creía, de todo lo que había construido. Él, en cambio, no dijo ni una palabra. Se limitó a permanecer inmóvil, con los ojos fijos en mí, como si esperara mi reacción, como si su siguiente movimiento determinara el destino de todos nosotros. La multitud que nos rodeaba parecía indiferente, seguía bailando, bebiendo y riendo, ajena al derrumbe de una vida que estaba ocurriendo allí mismo, a pocos metros de distancia. Cada segundo después era una prueba de resistencia. Su voz, ahora llena de disculpas, sonaba distante, como si hablara a través de una pared de cristal. «¿Puedo explicarlo?», repitió, como si hubiera algo en el mundo que pudiera justificarlo. Pero todo lo que oí fue el eco de palabras no dichas, el peso de promesas rotas. Me subió el calor a la cara, una mezcla de vergüenza y rabia. Sabía que ahora todos los ojos estaban puestos en nosotros. Tal vez no fueran reales, tal vez solo fuera mi imaginación, pero sentía cada mirada como una cuchilla clavada en mi piel. Y aún así, permanecí quieta, inmóvil, sujetando el vaso con tanta fuerza que parecía que se iba a romper en cualquier momento. «Hablemos fuera, por favor», me suplicó, tratando de acercarse. El contacto de su mano en mi brazo fue como una descarga, pero no de las que te despiertan, sino de las que te entumecen. Me quedé mirándola un momento, intentando encontrar algo de verdad en sus palabras, pero lo único que vi fue desesperación. Desesperación por haber sido atrapado. Él seguía allí de pie, en silencio. Sus ojos evitaban ahora los míos, como si temiera lo que pudiera encontrar en ellos. Tal vez era miedo, tal vez era culpa, pero no tenía fuerzas para preocuparme por él. Mi atención se centraba en ella, en la persona que había prometido estar ahí para mí, pero que ahora estaba ahí para otra persona. ¿Por qué? La palabra escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Era una pregunta sencilla, pero llevaba todo el peso de mi dolor,
toda la frustración acumulada durante años de intentarlo, de esforzarme por mantener algo que ahora me parecía inútil. ¿Por qué? Abrió la boca para responder, pero no salió nada. No había respuesta que pudiera borrar la escena que acababa de presenciar. No había excusa que pudiera borrar la imagen de ella en brazos de otro hombre. Debería haberme marchado en ese momento. Debería haberles dado la espalda y dejarlos allí, expuestos, a la vista de todos. Pero algo dentro de mí quería más. Quería entender, quería oír de ella la razón de semejante traición. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar para intentar justificar lo injustificable. Empezó a hablar, un torrente de palabras inconexas que parecían más bien un intento desesperado de llenar el silencio. No oía nada más que el sonido de mi corazón acelerado, como si intentara salirse de mi pecho. Cada palabra suya era un golpe, cada pausa una tortura. Él, por su parte, permanecía en silencio. Sus ojos no volvieron a encontrarse con los míos. Tal vez sabía que nada de lo que dijera cambiaría las cosas. Tal vez sabía que su presencia allí era una afrenta, un cruel recordatorio de lo que yo había perdido. La sala parecía más vacía ahora, incluso con la misma gente. Yo ya no estaba allí, no realmente. Estaba atrapada en aquel momento, en la escena que se repetía en mi mente. La música, antes alta y vibrante, era ahora solo un ruido lejano, incapaz de ahogar el sonido de mis pensamientos. Pero la historia no acababa ahí. Aquella noche fue solo el principio. Había mucho más oculto tras aquel baile, mucho más por descubrir. Y mientras los miraba a los dos, mientras el silencio entre nosotros se hacía insoportable, una sola pregunta resonaba en mi mente: ¿qué más escondía? Bienvenidos al canal donde revelamos el devastador impacto de la traición. Aquí nunca apoyamos ni glorificamos ningún tipo de infidelidad. Nuestras historias son ficticias, creadas para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, relaciones y confianza. Prepárese para una experiencia intensa e impactante que le hará reflexionar sobre elecciones, consecuencias y valores. Respira hondo y sumérgete en esta impactante historia, estás a punto de vivir una auténtica montaña rusa de emociones. Buena historia. La casa del final de la calle era el tipo de lugar que desprendía un aura de tranquilidad. Con sus grandes ventanales y su cuidado jardín, parecía el retrato de una familia feliz. Allí vivían Daniel y Clara, una pareja que, a primera vista, parecía haberlo conseguido todo, una relación estable, holgura económica y amigos que admiraban el compañerismo del que hacían gala en cenas y fiestas. Pero, como muchas cosas en la vida, las apariencias engañan. Daniel era un hombre metódico. Trabajaba como arquitecto y tenía un carácter reservado, pero no por falta de emociones, simplemente se las guardaba para sí. Tenía una visión detallada de casi todo, lo que le hacía excelente en su trabajo, pero a veces un poco distante en casa. Su mundo se regía por la lógica, la planificación y el deseo de construir algo duradero, ya fuera en su carrera o en su matrimonio. Amaba a Clara de una forma que tal vez no podía expresar con palabras. Su forma de demostrarlo eran los gestos prácticos: arreglar algo roto, planificar cuidadosamente unas vacaciones o recordar detalles que Clara mencionaba casualmente. Clara, en cambio, estaba llena de vida. Trabajaba como profesora de literatura y su mundo giraba en torno a historias, sentimientos y matices. Tenía una energía que iluminaba cualquier ambiente y una sonrisa que parecía invitar a todo el mundo a sentirse a gusto a su alrededor. Amaba a Daniel, o al menos eso creía. En el fondo, a veces sentía que le faltaba algo, pero prefería no nombrar ese sentimiento, como si enfrentarse a él le abriera la puerta a algo que no estaba preparada para afrontar. Lo compensaba sumergiéndose en proyectos personales y cultivando amistades. Su rutina, sin embargo, empezaba a parecerse más a un ciclo predecible que a una vida compartida. Cada mañana seguía un patrón casi coreografiado. Clara preparaba café mientras Daniel leía las noticias en su tableta. Hablaban de cosas sencillas, pero las palabras parecían perder profundidad con los años. No era falta de amor, quizás solo una acomodación que llegaba con el tiempo. Rara vez discutían, pero tampoco se sorprendían ya el uno del otro. La ciudad en la que vivían ofrecía una vida cómoda pero no precisamente excitante. Era el tipo de lugar donde todo el mundo se conocía por el nombre, y los fines de semana solían consistir en ponerse al día con los amigos o cenar en casa.
A Daniel le encantaban esos momentos de sencillez, mientras que Clara secretamente anhelaba algo más. No estaba segura de qué era, pero sentía que algo yacía latente en su interior. Las fiestas a las que asistían eran una instantánea del círculo social que habían construido juntos. Clara siempre era el centro de atención, contando historias o riendo a carcajadas, mientras Daniel se mantenía más callado, observando desde la distancia con una sonrisa discreta. Apreciaba cómo Clara tenía el poder de alegrar cualquier habitación, aunque a veces se sintiera un mero actor secundario en su vibrante vida. A pesar de sus diferencias, ambos tenían momentos que les unían profundamente. Disfrutaban viajando juntos, explorando nuevos lugares y compartiendo la experiencia de ver algo por primera vez. A Clara le encantaba cómo Daniel sabía planificar los detalles de los viajes, mientras que él apreciaba el entusiasmo con el que ella vivía cada momento. Estos viajes eran los raros momentos en los que se sentían completamente compenetrados, lejos de las presiones y distracciones de la vida cotidiana. En los últimos meses, sin embargo, había algo diferente en su dinámica. No era algo que pudiera explicarse fácilmente, pero ambos lo sentían. Daniel, en su naturaleza introspectiva, notaba pequeños indicios. Clara pasaba más tiempo al teléfono, parecía más distraída, a veces distante, pero él no sabía cómo abordarlo sin parecer invasivo o inseguro. Clara, por su parte, sentía que entre ellos crecía una barrera invisible, algo que ni siquiera sus conversaciones más profundas lograban derribar. Esta distancia no significaba que no se preocuparan el uno por el otro. Todas las mañanas, Daniel se preocupaba de prepararle el café a Clara antes de irse a trabajar. Ella, por su parte, nunca dejaba de elogiar sus pequeños esfuerzos, aunque a menudo pareciera distraída mientras lo hacía. Ambos se aferraban a esos gestos como una forma de recordarse que aún había algo allí, aunque estuviera latente. La llegada del fin de año trajo consigo una serie de eventos y compromisos sociales, algo que a Clara le encantaba y Daniel toleraba por ella. Entre estos eventos estaba la gran fiesta anual de un amigo común, un acontecimiento que reunía buena música, conversaciones interesantes y muchas oportunidades para que Clara se luciera. Para Daniel, era un compromiso más, pero se empeñaba en ir porque sabía lo mucho que le importaba a ella. La preparación de la fiesta fue como cualquier otra. Clara se probó 3 vestidos antes de decidir cuál se pondría, mientras Daniel esperaba pacientemente en el sofá, con la chaqueta ya colgada del brazo. Ella salió de la habitación radiante y él, como de costumbre, le hizo un cumplido sincero pero comedido. «Estás preciosa», le dijo, y ella sonrió, aunque sabía que se lo decía siempre. Sin embargo, había algo en su tono de voz que le hacía creerlo. En la fiesta, Clara no tardó en mezclarse con el grupo, mientras Daniel buscaba un rincón más tranquilo para observar. Disfrutaba viendo a Clara interactuar, viéndola ser tan natural y carismática. Era como si estuviera en su elemento, y él estaba orgulloso de ello. Pero esa noche, algo le molestaba. Era una sensación que no podía identificar, una inquietud que crecía a medida que pasaba el tiempo. Clara, en cambio, se sentía extrañamente ligera. Había algo en la energía de la fiesta que le hacía olvidar, aunque solo fuera por unos instantes, la monotonía de su rutina. Bailaba, hablaba y reía como siempre, pero había una intensidad diferente en sus movimientos. Algo de lo que quizás ella misma aún no se había dado cuenta. Mientras Daniel la observaba, un pensamiento cruzó su mente: ¿cuánto tiempo había pasado desde que habían tenido momentos así juntos? ¿Cuándo fue la última vez que se rieron a carcajadas sin preocuparse del tiempo o de lo que pasaría después? Este pensamiento le sorprendió, y se encontró imaginando cómo sería hablar de ello con Clara más tarde. La fiesta seguía animada, las luces centelleaban y la música palpitaba. Para Clara, era una noche normal, una oportunidad de reencontrarse con amigos y sentirse viva. Para Daniel, era el comienzo de una sensación que aún no podía explicar, pero que ya empezaba a formar las primeras grietas en su visión de la estabilidad. Lo que no sabían era que aquella noche marcaría un antes y un después. Una serie de acontecimientos estaba a punto de desencadenarse, cambiando todo lo que sabían de sí mismos, del otro y de la relación que creían tener. Y mientras la música sonaba y las risas resonaban en la habitación, el destino empezó a escribir un nuevo capítulo en sus vidas, uno que ninguno de los dos podía haber previsto. Aquella semana empezó como cualquier otra. Daniel se sumergió en sus proyectos, ajustando dibujos y resolviendo cuestiones técnicas en silencio.
Clara, en cambio, alternaba las clases con los actos literarios que tanto le gustaban. Ambos estaban ocupados, demasiado ocupados para darse cuenta de que algo más grande se estaba gestando, algo que lo cambiaría todo. Aquel jueves por la mañana, Daniel decidió trabajar desde casa. Había un proyecto en particular que requería concentración absoluta, y la oficina, con sus constantes interrupciones, no parecía el lugar ideal. Clara había salido temprano, entusiasmada con un taller de literatura que duraría todo el día. La vio salir por la puerta con una sonrisa en la cara, llevando una bolsa llena de libros, y algo en su interior se calentó por un momento. Había una sencillez reconfortante en la escena, como si todo siguiera en su sitio. Pero la paz que sintió pronto se disipó. A mediodía, mientras repasaba las plantas en la mesa del salón, algo llamó su atención. Era el móvil de Clara, olvidado en el sofá. Rara vez se dejaba el teléfono, y Daniel pensó en enviarle un mensaje para avisarla, pero dudó. Probablemente estaría ocupada y no podría volver a por él. Sin embargo, una curiosidad persistente le hizo coger el aparato. No buscaba nada. Pensó en ponerlo en silencio por si empezaba a sonar y le distraía de su trabajo. Entonces apareció una notificación en la pantalla. Era un mensaje de un número anónimo, pero el avance del mensaje hizo que su corazón se detuviera por un momento, deseando que llegue otra noche así. Estuviste increíble. El shock inicial le paralizó. Su mente intentó racionalizar lo que tenía delante. Quizá fuera un error. Quizá era una broma pesada de alguien. Se obligó a creerlo, pero antes de que pudiera contenerse, desbloqueó su teléfono móvil y abrió la conversación. Lo que encontró fue como un golpe en el estómago. Una retahíla de mensajes que no dejaban lugar a dudas. Eran íntimos, apasionados, cargados de un deseo que hacía tiempo que no veía en Clara. Mensajes intercambiados semanas atrás, detallando encuentros y sentimientos que él ni siquiera sabía que ella podía tener por otra persona. Daniel sintió el peso de su cuerpo hundirse en la silla. El aire le resultaba pesado, le costaba respirar. Cada palabra que leía era como una puñalada. Se levantó, dejando caer el móvil sobre la mesa como si pudiera contaminarle. Necesitaba pensar. Necesitaba entender cómo había podido ocurrir algo así, como Clara, su Clara, podía ocultar algo tan devastador. Las horas siguientes fueron un borrón de pensamientos fragmentados. Intentó concentrarse en su trabajo, pero los dibujos que tenía delante parecían carecer ahora de sentido. El teléfono móvil seguía allí, como una sombra de lo que había descubierto. Pensó en enfrentarse a ella inmediatamente, pero algo se lo impidió. Quería saber más. Quería respuestas incluso antes de hacer las preguntas. Cuando Clara regresó a casa aquella tarde, Daniel la observó con una intensidad de la que no se daba cuenta. Estaba radiante, contándole cosas del taller, riéndose de algo gracioso que había ocurrido. Él respondía mecánicamente, incapaz de seguir el ritmo de su ligereza. Se sentía como un intruso en su propia casa, cargando con un peso que ella aún ignoraba. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para Daniel. Empezó a fijarse en detalles que antes había ignorado, las excusas para salir solo, los momentos en que ella parecía distante, las risas que compartían por teléfono. Cada pequeño detalle parecía confirmar lo que había descubierto, pero aún necesitaba comprobarlo por sí mismo. Fue entonces cuando surgió una oportunidad. El viernes por la noche, Clara dijo que iba a cenar con unos amigos del trabajo. Daniel la observó prepararse, eligiendo un vestido que no había visto en mucho tiempo, pintándose los labios con un cuidado que parecía inusual. La vio marcharse y sintió que se le estrujaba el corazón, pero esta vez decidió no quedarse en casa. Subió a su coche y decidió seguirla. Acompañarla por la ciudad fue una mezcla de ansiedad e incredulidad. Clara condujo hasta un restaurante del centro, pero en lugar de encontrarse con sus amigas como había dicho, entró acompañada de un hombre. Un hombre al que Daniel no conocía, pero al que ahora era imposible ignorar. Los vio entrar juntos, riendo como cómplices, y una oleada de rabia le recorrió el cuerpo. Se quedó en el coche, observando desde lejos, incapaz de creer lo que estaba viendo. Era real. No era una paranoia ni un malentendido. Clara estaba traicionando su confianza, su amor, todo lo que habían construido juntos.
Su cena pareció durar una eternidad, y cada minuto aumentaba el tormento de Daniel. Cuando por fin se marcharon, la escena fue aún más dolorosa. Los siguió hasta un hotel cercano, donde los vio desaparecer por la entrada. Eso fue todo. No había más dudas, ni espacio para excusas o racionalizaciones. Todo lo que había temido se había materializado ante sus ojos. Daniel volvió a casa aquella noche con la mente en ebullición. Quería gritar, romper algo, enfrentarse a ella inmediatamente, pero sabía que nada de eso cambiaría lo que había sucedido. Se sentó en el sofá, mirando al vacío, tratando de encontrar una manera de lidiar con la devastación que sentía. Cuando Clara regresó más tarde, encontró a Daniel despierto, esperándola. La expresión de su rostro la hizo vacilar en la puerta, como si presintiera que algo iba mal. ¿Has pasado buena noche?, le preguntó, con voz firme pero contenida. Clara intentó responder, pero algo en la intensidad de su mirada la hizo detenerse. Era como si él lo supiera, como si viera a través de ella. Y, por primera vez, se dio cuenta de que el silencio de Daniel podía ser más aterrador que cualquier grito. La noche no había hecho más que empezar. Y lo que Clara no sabía era que Daniel ya estaba preparado para afrontar lo que viniera después. La noche era fría cuando Clara llegó por fin a casa, sus pasos se apresuraron al dirigirse a la puerta. Daniel la observaba desde el oscuro pasillo, con la respiración controlada pero el corazón latiéndole deprisa, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo que ya sabía que era inevitable. La vio entrar, y su expresión fue instantáneamente cautelosa, como si sintiera el peso del silencio que él cargaba. Se detuvo en el vestíbulo y lo miró fijamente. Su cabello suelto caía suavemente sobre sus hombros, pero la luz de la casa parecía más fuerte que nunca sobre ella. Su sonrisa, que tantas veces había iluminado la casa, estaba ausente. Él pudo ver las marcas del cansancio en su rostro, pero también un sentimiento de culpa disfrazado bajo una máscara de normalidad. «Te has tomado tu tiempo», dijo Daniel, con voz tranquila, pero había algo detrás, una tensión que ella reconoció de inmediato. Clara dudó antes de responder, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas, pero no había palabras que pudieran deshacer lo que estaba a punto de suceder. «¿Y?» «Estaba con unos amigos», empezó, con voz vacilante pero que pronto sonó más firme. «Era una cena, Daniel, eso es todo». Él no respondió de inmediato, solo observó su rostro con una intensidad que la incomodó. Él sabía lo que había pasado. No necesitaba que ella dijera nada más. Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero nada podía ocultar lo que había entre ellos, como un abismo que se ensanchaba a cada segundo. «Clara», dijo él, interrumpiendo el silencio que había entre ellos. «Sé lo que ha pasado». Ella se puso rígida, sus ojos se abrieron de par en par y la sonrisa que había intentado mantener desapareció. Intentó disimular su sorpresa con una risa nerviosa, pero no pudo. La mirada de él era imperturbable. Su mirada era imperturbable, fría, como si ya hubiera enterrado el dolor y solo estuviera esperando las palabras adecuadas para la confrontación. «Lo sé», repitió Daniel, la voz más firme ahora. «Sé lo de la cena, lo sé todo». Hizo una pausa, dándole tiempo a reaccionar, a negar, a defenderse, pero no salió nada. Lo que había visto, lo que había sabido, no había forma de ocultarlo. Clara le miró, con los ojos llorosos, pero intentó no ceder. «No sé de qué estás hablando», dijo, con la voz vacilante, intentando mantener el control de la situación, pero sin creer ya en sus propias palabras. Sabía que el final estaba ahí, tan cerca como el dolor que se formaba en su pecho. «¿No lo sabes?» Daniel sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa amarga, llena de profunda tristeza. «Estabas con él, ¿verdad? El hombre con el que te reunías por las noches, el hombre que... Me traicionaste, Clara. No con uno, sino con todos esos años de confianza que has destruido». Clara sintió que el dolor de las palabras le desgarraba el pecho, como si cada sílaba fuera una cuchilla cortando su carne. Lo que había intentado ocultar ya no tenía sentido. El peso de sus propios secretos, de sus propias elecciones, se estampaba en las palabras de Daniel. «Daniel, por favor». Intentó acercarse a él, pero él se apartó, sin permitirle acercarse más. Sus ojos estaban fijos en ella,
pero su brillo era diferente ahora. Ya no había ese amor cálido que ella conocía, ni la confianza silenciosa que siempre había sido la base de su relación. Ahora solo estaba el dolor, la rabia que él ya no podía ocultar. No, Clara, dijo con firmeza, sin un ápice de vacilación. No me toques. No puedo seguir escuchando tus excusas. No puedo seguir siendo el hombre que acepta lo que has hecho. Clara sintió que se le revolvía el estómago. Era un sentimiento de vergüenza, de desesperación, algo tan profundo que no sabía cómo afrontarlo. Le temblaban las manos y, por primera vez, se dio cuenta de que había perdido el control. El miedo empezó a apoderarse de cada célula de su cuerpo, pero necesitaba hablar, necesitaba que él entendiera, necesitaba revertir la situación de alguna manera. Me arrepiento, Daniel, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Me dejé llevar. No estaba planeado, no quería que ocurriera. Te quería, todavía te quiero, y... no sé qué pasó. La observó en silencio, esperando a que terminara, pero sus ojos seguían brillando con una rabia contenida, una rabia que había estado albergando durante tanto tiempo y que ahora por fin se liberaba. No quería más excusas, ni más promesas vacías. ¿No lo sabes?, dijo, casi con dureza. ¿No sabes lo que pasó? Fuiste a por él, Clara. Lo buscaste, te entregaste a él. Y, lo que es peor, me hiciste creer que todo iba bien entre nosotros. Me engañaste, me hiciste creer una mentira. Su voz era más baja ahora, pero el veneno de sus palabras aún resonaba en la casa. Daniel, no quise. Empezó, pero no pudo terminar. Las palabras ya no parecían tener valor. Ella sabía lo que estaba viendo, sabía lo que él estaba sintiendo. Pero entonces Daniel hizo algo que la tomó por sorpresa. Dio un paso atrás y se sentó en la silla que había junto a la mesa, con aspecto repentinamente agotado. Te lo he dado todo, Clara. Te di mi amor, mi confianza, mi tiempo, mi vida. Y lo destruiste todo con un solo error. Has llegado más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Clara se quedó paralizada, intentando comprender el alcance de lo que había hecho. El arrepentimiento que la invadía era profundo y visceral. Pero en medio de todo, había algo más. Algo que no podía entender. Algo que surgía en la mirada de Daniel, algo que estaba a punto de revelar. Yo nunca te he engañado, dijo de pronto, con la voz calmada pero cargada de una tensión que ella aún no comprendía. Pero tú lo sabías. Sabías que te quería, sabías que te era fiel. Solo que no hice por ti lo que tanto deseabas, Clara. Ella no entendió de inmediato. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con los ojos confundidos. Él la miró intensamente, como si se dispusiera a exponerlo todo. Yo no te engañé, Clara. Pero alguien lo hizo. Y fue por mi culpa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara lo miró, perpleja, sin saber qué decir. Sus palabras sonaban extrañas, pero él había hablado con una fría claridad, como si hubiera estado esperando un momento así para revelar algo aún más profundo. Lo que Daniel no sabía era que el secreto que acababa de revelar aún no era lo peor. Lo peor estaba a punto de suceder. Clara dio un paso atrás, como si el peso de las palabras de Daniel la hubiera golpeado físicamente. El silencio que se hizo fue asfixiante, pero sabía que tenía que romperlo. Algo en su tono, en su intensa mirada, le indicaba que no se trataba solo de su traición. Había algo más grande, algo que ella no podía entender. ¿Por tu culpa?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. ¿Qué quieres decir, Daniel? Él levantó la vista, sus ojos fijos en los de ella, como si estuviera decidiendo si continuar. Había una mezcla de dolor y determinación en su expresión, un claro reflejo de alguien que ha llevado una carga durante demasiado tiempo. Clara, yo no supe proteger lo que era nuestro. No me di cuenta de las señales a tiempo y, cuando lo hice, era demasiado tarde. Ella frunció el ceño, confusa. ¿Proteger? ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Daniel respiró hondo. El peso de sus siguientes palabras parecía aplastarle. La persona con la que me traicionaste, Clara, no fue por casualidad.
No llegó a tu vida por casualidad. Clara parpadeó rápidamente, con el corazón acelerado. ¿De qué estás hablando? Solo era alguien que conocí. No tenía nada que ver contigo. Daniel negó con la cabeza, endureciendo su expresión. ¿Crees que fue una coincidencia? ¿Qué apareció de la nada? Sabía quién eras, sabía lo nuestro. Te estaba utilizando, Clara. Aquellas palabras resonaron como un trueno. Clara intentó procesarlas, pero su mente parecía incapaz de comprenderlas. ¿Usándote? No, Daniel, te estás inventando cosas para justificar tu ira. No tiene sentido. Sí tiene sentido, Clara, dijo él, con la voz baja pero cargada de una firmeza inquebrantable. Él sabía exactamente lo que hacía. Descubrí algo más que sus mensajes. Fui tras él. Averigüé quién es, con quién trabaja, qué quiere. Y sí, Clara, te estaba manipulando, para llegar a mí. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Sus palabras no sonaban a verdad, pero había algo en su tono que la hizo dudar. ¿Por qué? ¿Qué tendría contra ti? ¿Crees que todo es por ti? Eso es una locura, Daniel. Daniel se rió, pero era una risa amarga, cargada de un dolor que ella nunca había presenciado. No lo entiendes, ¿verdad? Él sabía exactamente lo que hacía. Sabía que acercarse a ti era la forma más rápida de desestabilizarme. Quería destruir lo que habíamos construido, Clara. Y lo consiguió. Eso no es posible. Clara murmuró, su voz apenas audible. Pero en el fondo, algo empezaba a removerse. Pequeños detalles, momentos que antes había ignorado, empezaron a cobrar sentido. La forma en que él sabía tanto sobre su vida, sobre sus rutinas. Las preguntas ocasionales sobre Daniel, que antes había pensado que eran solo curiosidad. Pero, ¿por qué? ¿Qué conseguiría con ello? Daniel se levantó, el brusco movimiento casi hizo retroceder a Clara una vez más. Comenzó a pasearse por la habitación, como si las palabras necesitaran movimiento para liberarse. Porque quería destruirme, Clara. Porque quería lo que yo tenía. Durante meses, estuve luchando contra él. Era un competidor directo en un proyecto. Sabía que no podía vencerme profesionalmente, así que decidió atacarme personalmente. Clara sintió que le flaqueaban las piernas. Se agarró al respaldo de una silla cercana, intentando mantener el equilibrio. ¿Estás diciendo que para él todo era un juego? ¿Que yo solo era una herramienta? Daniel se detuvo y volvió a mirarla, con el dolor evidente en su rostro. Sí, Clara. Eso es lo que hizo. Y yo, no pude protegerte de eso. No pude proteger lo que éramos. Sus palabras le hicieron un agujero en el pecho. La culpa que ya cargaba era ahora casi insoportable. Yo no lo sabía. Nunca me dijo nada. No lo sabía, Daniel. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, ¿habría sido diferente? Interrumpió Daniel, con la voz cargada de emoción. ¿Habrías elegido otro camino? ¿O era solo una excusa para algo que ya sentías? Clara tragó saliva, pero no tenía respuesta. Todo lo que sentía parecía fundirse en un amasijo de culpa, vergüenza y rabia. Cometí un error, Daniel. Ya lo sé. Pero, lo que dices, es mucho más grande de lo que imaginaba. Volvió a reír, pero esta vez había algo más suave, algo casi resignado. Lo es, Clara. Es más grande. Más grande que nosotros dos. Pero lo que importa ahora es lo que tú decidas hacer con él. Porque yo, ya he hecho mi elección. Parpadeó sorprendida. ¿Qué quieres decir? He terminado el proyecto, dijo él, sentándose por fin de nuevo. He acabado con todo lo que creía que podía destruir. Pero, Clara, eso no cambia lo que pasó aquí. Entre nosotros. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Sabía que él tenía razón, pero admitirlo era casi imposible. No quería perderte, Daniel. Incluso cuando pasó todo, nunca quise perderte.
Él la observó durante un largo momento, con expresión suave pero distante. Quizá ya me perdiste, Clara. Quizá nos perdimos el uno al otro antes de que todo esto empezara. El silencio que siguió fue abrumador. En el fondo, Clara sabía que él tenía razón. Lo que habían construido juntos ahora parecía tan frágil, tan distante. Y no sabía si alguna vez sería capaz de reparar lo que se había roto. El silencio entre ellos era pesado, como si las palabras que aún no se habían pronunciado flotaran en el aire, esperando el momento oportuno para emerger. Clara permaneció inmóvil, intentando procesar todo lo que había oído. Cada fragmento de aquella revelación parecía enredarse en su mente, dificultando cualquier intento de razonamiento lógico. Daniel, en cambio, parecía haber alcanzado una especie de resignación, aunque era evidente que el dolor seguía presente en sus ojos. Se levantó, cruzando lentamente la habitación mientras su mente parecía vagar por un camino propio. Clara intentó hablar, pero las palabras se le escaparon. No sabía qué decir que aliviara la devastación que pesaba sobre ambos. No solo destruyó lo que teníamos, Daniel rompió por fin el silencio, con voz baja y controlada. Destruyó la imagen que tenía de ti, Clara. Eso duele más que nada. Clara sintió que las lágrimas le corrían por la cara, pero no se la secó. No había forma de disimular lo que sentía, la culpa parecía estar impregnada en su piel. Daniel. Nunca quise esto. Nunca quise ser la persona que te hiciera daño así. Él se detuvo y la miró fijamente. Sus ojos, ahora oscuros, parecían cansados de luchar contra algo que ya se había apoderado de su corazón. Y, sin embargo, lo fuiste. Clara vaciló, sintiendo el peso de aquellas palabras. Sabía que no había justificación para lo que había hecho, pero eso no hacía más fácil enfrentarse a la enormidad del daño que había causado. Usted no entiende. Estaba perdida. Me sentía tan desconectada de todo, de ti, de mí misma. Llegó en el momento equivocado, y tomé la decisión equivocada. No digo esto para justificarlo, sino para intentar explicarlo. Daniel sacudió la cabeza lentamente, dejando escapar un largo y cansado suspiro. ¿Explicarlo? Su voz tenía un tono de incredulidad. ¿Crees que eso cambia algo? ¿Que poner palabras bonitas encima de este desastre puede arreglar lo que se ha destruido? Clara bajó los ojos, incapaz de sostenerle la mirada. Sabía que tenía razón. No había explicación que pudiera reparar lo que se había roto. Pero aún así tenía que intentarlo. Te quiero, Daniel, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Incluso ahora, después de todo, te sigo queriendo. Él rió amargamente, el sonido resonó en la habitación de una manera que hizo que Clara se encogiera de hombros. Amor, repitió, casi burlonamente. Si eso es amor, entonces tal vez he malinterpretado lo que significa. Aquellas palabras la golpearon como un mazazo, pero Clara sabía que él tenía derecho al enfado, al resentimiento. Aún así, no podía rendirse. No podía dejar que todo se viniera abajo sin luchar. Daniel, estoy dispuesta a hacer lo que haga falta, dijo, con la voz cargada de emoción. Sé que cometí un error, pero quiero hacerlo bien. Quiero arreglar lo nuestro. Él guardó silencio un momento, mirándola como si intentara decidir si merecía la pena creer aquellas palabras. Finalmente, volvió a negar con la cabeza. No sé si hay algo que se pueda arreglar, Clara. No sé si seguimos siendo las mismas personas que éramos antes de todo esto. Clara sintió que la desesperación crecía en su interior, pero se obligó a respirar hondo. Entonces dame una oportunidad, al menos. Una oportunidad de demostrar que todavía hay algo entre nosotros que merece la pena salvar. Daniel suspiró de nuevo, frotándose las sienes como si la conversación estuviera agotando sus últimas reservas de energía. No puedo tomar esa decisión ahora, dijo finalmente. Necesito tiempo. Necesito espacio. Ella asintió, aunque la estaba destrozando por dentro. Sabía que insistir más en ese momento solo alejaría aún más la posibilidad de una reconciliación. Lo entiendo, dijo, con la voz quebrada. Lo comprendo. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para ambos.
Daniel empezó a pasar más tiempo fuera de casa, a menudo saliendo temprano y volviendo tarde. Clara no sabía si estaba en el trabajo o simplemente intentaba escapar de la tensión que dominaba el hogar. Ella, por su parte, intentaba ocupar su tiempo con tareas triviales, pero nada parecía funcionar. La casa, antes un refugio, ahora parecía un campo de minas, lleno de recuerdos que no podía evitar. Las noches eran las peores. Clara se encontraba a menudo mirando el lado vacío de la cama, donde debería haber estado Daniel. Cuando por fin regresaba, a menudo se acostaba sin decir palabra, y el silencio entre ellos era ensordecedor. Pero incluso en ese silencio, algo empezó a cambiar. Daniel empezó a observar a Clara más de cerca, como si intentara ver algo más allá de la superficie. Una noche la vio llorar sola en la cocina, con las manos temblorosas mientras sostenía una taza de té. Se dio cuenta de que, incluso en su dolor, ella seguía haciendo pequeños gestos para cuidar de él, como preparar el café cada mañana, aunque él rara vez se lo agradeciera. Y Clara, por su parte, empezó a fijarse en cosas de Daniel que antes había ignorado. Como seguía doblando la ropa con cuidado antes de meterla en la lavadora, o con qué meticulosidad organizaba los papeles en la mesa del despacho. Pequeñas cosas que ella había dado por sentadas durante años, pero que ahora parecían tener un peso mucho mayor. Estas observaciones no bastaban para borrar lo sucedido, pero empezaban a crear pequeñas grietas en el muro que se había levantado entre ellos. Ambos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en semanas, parecía existir la posibilidad, por remota que fuera, de que ese camino pudieran recorrerlo juntos. Aquella noche, mientras ambos estaban sentados en el salón, Daniel rompió por fin el silencio. He pensado mucho en lo que dijiste, empezó, con voz grave. Sobre querer arreglar las cosas. Clara lo miró, con el corazón acelerado. Y no sé si es posible, dijo él con sinceridad. Pero estoy dispuesto a intentarlo. No por nosotros, sino por lo que fuimos. Por las personas que una vez fuimos. Sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez había algo diferente en ellas. No era solo tristeza, había esperanza. Gracias, Daniel, dijo, con voz temblorosa. Gracias por darme esta oportunidad. Él asintió, pero no sonrió. Había mucho trabajo por hacer, muchas heridas que curar. Pero, por primera vez, parecía haber una luz, aunque tenue, al final del túnel. Ambos sabían que el camino sería difícil, pero en ese momento estaban dispuestos a intentarlo. Los meses siguientes fueron una mezcla de pruebas y fracasos, con Clara y Daniel atrapados en una montaña rusa emocional que oscilaba entre el esfuerzo por reconstruir algo y el recuerdo constante de lo que se había destruido. Cada pequeño paso adelante parecía tener más peso del que podían soportar, mientras que los reveses traían de vuelta las dudas y las heridas que nunca habían quedado realmente enterradas. Daniel empezó a salir más, refugiándose en su carrera y en las nuevas oportunidades que surgían. Había aceptado dirigir un proyecto en otra ciudad, algo que antes habría rechazado para no alejarse de Clara, pero ahora le parecía una escapada necesaria. Clara, por su parte, se sumergió en su rutina como profesora, tratando de encontrar trabajo como distracción de los agujeros dejados por su relación. Una noche, tras otro día agotador, Daniel llegó a casa y encontró a Clara sentada en el salón, rodeada de papeles. Eran fotos, viejas cartas y notas que ambos habían intercambiado a lo largo de los años. Ella lo miró con ojos cansados pero decididos. No sé cómo seguir adelante, Daniel, le dijo levantando una de las cartas. Las leo y recuerdo cómo éramos, lo sencillo que era. Y ahora siento que estamos tan lejos de eso que ni siquiera sé si es posible volver. Se acercó lentamente, sintiendo el peso de la situación. Se sentó en el sofá, pero mantuvo una distancia que parecía un reflejo de la barrera invisible que lo separaba. Yo tampoco lo sé, Clara, admitió. Me gustaría creer que podemos reconstruir algo, pero a veces me pregunto si solo nos estamos aferrando a lo que ya está muerto. Ella inclinó la cabeza, lágrimas silenciosas cayendo mientras sus manos temblaban. Te perdí en el momento en que elegí ese camino, dijo, con la voz quebrada. Y no sé si puedo vivir con eso. Daniel suspiró, cerrando los ojos un momento. Cuando los abrió, su expresión era más suave, pero seguía llena de una profunda tristeza. Clara,
tal vez el mayor castigo para los dos sea exactamente ese, saber que hubo algo bueno, pero que dejamos que se nos escapara de las manos. No te odio, pero no sé si podré amarte de la misma manera. Sus palabras eran como cuchillos, pero al mismo tiempo llevaban una honestidad que Clara sabía que necesitaba oír. Asintió lentamente, intentando aceptar que a veces la reconciliación no era posible. El silencio entre ellos solo fue roto por el sonido de las manecillas del reloj, marcando el tiempo que parecía alargarse. Pocos días después, Daniel tomó una decisión que había ido madurando. Aceptó trasladarse a otra ciudad, algo que significaba empezar de nuevo de verdad, lejos de Clara y de los recuerdos que tenían juntos. Antes de partir, la llamó para hablar por última vez. No quiero que pienses que se trata de un castigo, empezó, mirándola a los ojos. Solo necesito empezar de nuevo. Quizá lejos de aquí, lejos de todo esto, pueda encontrar la manera de volver a ser feliz. Clara no intentó convencerle de que se quedara. Ella sabía que sus acciones habían llevado a esta decisión y que insistir solo prolongaría el dolor para ambos. Espero que lo encuentres, Daniel, dijo, con voz firme a pesar del evidente dolor. Te lo mereces. Cuando él salió por la puerta por última vez, Clara sintió que un vacío llenaba la casa. Era un vacío distinto al silencio que habían compartido durante los últimos meses. Era definitivo, y ella lo sabía. La vida continuó de forma diferente para cada uno de ellos. Daniel encontró en la nueva ciudad no solo un nuevo propósito en su carrera, sino también la oportunidad de volver a conectar consigo mismo. Conoció a alguien, una mujer con la que no tuvo que ocultar su dolor y que, de alguna manera, le ayudó a ver que aún había lugar para el amor, incluso después de tanta decepción. No fue un proceso fácil, pero sí necesario. Clara, por su parte, emprendió un viaje de autodescubrimiento. Empezó a ir a terapia, algo a lo que siempre había sido reacia, y empezó a enfrentarse a los problemas que la llevaron a buscar algo fuera de su matrimonio. No fue un camino lineal, pero sabía que lo necesitaba para ser mejor persona, para sí misma y para los que la rodeaban. Años después, se encontraron por casualidad en un café. Daniel estaba con su nueva pareja y Clara estaba sola, pero parecía más tranquila, más en paz. Intercambiaron miradas y, por un breve instante, ambos sonrieron. No era una sonrisa de felicidad plena, sino de aceptación, de reconocimiento de que, a pesar de todo, habían sobrevivido. Al final, ambos aprendieron que no todas las historias de amor acaban como los cuentos de hadas. Algunas acaban en lecciones, en despedidas necesarias pero no por ello menos dolorosas. Daniel encontró un nuevo comienzo y Clara se encontró a sí misma. Y, de algún modo, eso fue suficiente. Comenta a continuación qué te ha parecido esta historia. Tus opiniones y reflexiones son siempre bienvenidas. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta. Recuerda que el canal no apoya ningún tipo de traición. Aquí mostramos cómo las elecciones pueden cambiar vidas irrevocablemente. Gracias por seguirnos hasta el final.